Hola, bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Estamos en el vídeo 6 y vamos a trabajar lo que son los cordones de la mochila. En la mochila hemos trabajado con 6 colores, que son estos que tenemos aquí. Ahora, de esos 6, vamos a escoger 2 colores para un cordón y otros 2 colores para otro. Si lo quieren hacer más grueso, hacerlo con 3 colores, pero el cordón que vamos a nosotros hacer en esta ocasión va con 2 hebras, ¿vale? Entonces, pueden combinarlo de la forma que más les guste. Como el fondo de la mochila es negro, yo he optado por coger una combinación de rojo y amarillo para un cordón, blanco y naranja para otro. Pero repito, pueden hacerlo como gusten, escoger los colores que ustedes quieran. Así pues, vamos a empezar a hacer los cordones. Comenzamos el cordón. Vamos a dejar aquí 2 cabos larguitos porque estos son los que nos van luego a servir para unir los pompones o borlones, ¿vale? Entonces, cogemos nuestras 2 hebras de esta forma. Este cordón ya lo hemos hecho antes, pero si para quien no lo haya visto, pues cogemos estas 2 hebras, hacemos un nudito deslizado y ahora nos quedamos con una hebra a un lado y con otra al otro. Cargamos la aguja con uno, cerramos con el otro. Lo repito, cargamos la aguja con el blanco en este caso y cerramos el punto con el naranja. Cargo con blanco, cierro con naranja. Cargo con blanco, cierro con naranja. Así es como vamos a ir haciendo nuestro cordón. 80 centímetros o bien lo que mida la boca de la mochila para que bordee y nos dé todo alrededor, porque esta mochila lleva 2 cordones, ¿vale? Vamos a poner uno a cada lado y vamos a cerrar nuestra mochila con 2 cordones. Entonces, es por eso que yo he escogido 4 colores. El rojo y amarillo para uno, blanco y naranja para el otro. Bien, pues así vamos a ir tejiendo nuestro cordón hasta obtener 80 centímetros o lo que es igual a bordear todo el contorno de la boca de nuestra mochila. Y miren qué bonito queda. Este cordoncito es muy fácil, se hace muy rápido y queda muy bonito. Bien, voy a tejer los 80 centímetros y seguimos. Aquí tengo ya mis 80 centímetros en mi caso, ¿vale? La forma de ver si tenemos suficiente es bordeando con el cordón alrededor de nuestra mochila. En mi caso son 80 centímetros, en tu caso puede ser distinto. Ya he finalizado. Ahora lo que hago es cerrar y corto dejando unos cabos aquí que sean suficientemente largos, porque como ya he dicho antes, esto es lo que nos va a servir para luego anclar nuestros borlones. Bien, ya tenemos aquí los 2 cordones hechos. Ahora los vamos a colocar en la mochila. Para asegurarnos que el cordón es suficientemente largo, simplemente ponemos aquí esto y bordeamos con nuestro cordón toda la boca de la mochila, el borde superior. Y así vemos que nuestro cordón, a ver, que lo veamos por aquí, es suficientemente largo. Bien, comenzamos por aquí, por los laditos. Yo tengo mi mochila doblada tal que así. A ver, que veamos un poquito más en perspectiva.
yo tengo mi mochila doblada por la mitad y voy a comenzar a introducir el cordón por un lado. Este es uno. Bien, pues vamos a comenzar introduciendo el cordón, dejando el extremo aquí. Y vamos al siguiente ojal. Ahora el siguiente lo ponemos hacia adentro, así a todo alrededor. Ya tenemos uno colocado. Ahora el otro lo hacemos al contrario. Si tenemos los cabos en este lado, pues esta vez lo vamos a hacer en el otro lado. Introducimos por aquí y vamos bordeando de igual forma. Así quedan nuestros cordones. 2 extremos por cada lado. Cuando queramos cerrar nuestra mochila, lo haremos de esta manera. Así quedarían. El siguiente paso, los borlones. Los extremos. Y esto es opcional, ¿eh? Vamos a colocar unas bolitas, que como ya digo, es totalmente opcional. Esta bolita tenemos que mirar que tenga una apertura suficientemente amplia para poder introducir nuestros hilos a través. Entonces yo lo voy a hacer así, de esta forma, y lo acoplamos aquí, digamos que ajustadita al nudito de cierre que hicimos en el cordón. Y ahora a partir de aquí, ahora ya con estos extremos, vamos a colocar nuestros borlones. Para hacer el borlón vamos a usar un cartón. En mi caso el cartón mide 14 centímetros. Con todos los hilos con los que hemos trabajado, los 6 colores, vamos a ir bordeando este cartón. Colocamos tal que así, bordeamos el cartón. Cuando lleguemos abajo contamos 1, 2, 3, hasta 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una vez ya tenemos las 15 vueltas dadas, vamos a atarlo. Con uno de los cabos pasamos por debajo y aquí en el extremo atamos todos estos hilos que hemos ido envolviendo bien apretadito. Y ahora ya podemos sacarlo del cartón. Vamos a asegurarlo un poquito más porque ya al sacarlo del cartón podemos reducir un poquito lo que es el volumen. Vamos a hacer así 2 veces para que quede más ajustado. Bien. Vamos a coger una hebra. La voy a coger en negro, pero pueden usar el color que gusten.
colocamos el extremo hacia arriba en dirección al cordón. Sujetamos aquí un poquito y le damos varias vueltas, creando aquí como una bolita, ¿sí? Así. El grosor que consideren. Pueden hacerlo más grueso, más delgado, como gusten. Y por esta lazadita que hemos dejado aquí, introducimos el cabo. Y ahora aquí ajustamos con ambos, de esta forma, bien ajustado, ¿sí? Bien ajustado. Listo. Y así queda nuestro borlón. Que quede bonito. Ajustamos bien los hilos para que no queden unos más flojos que otros. Y de esta forma ya tenemos un borlón que no está acabado, porque ahora estos extremos de aquí hay que cortarlos y después igualarlos. Esto es lo que vamos a hacer en los 4 extremos que tenemos de cordón. Entonces, este mismo lo vamos a repetir 4 veces. Así, vamos cortando. Y al final lo que tendremos que hacer es igualar, porque si bien esto aquí queda más largo, hay unos que han quedado más cortitos, otros más largos, entonces los tenemos que igualar. Listo. Aquí ya, bien colocaditos. Antes de darle el corte para igualar, nos aseguramos que están todos los hilitos bien peinados. Y luego ya es solo igualar. Recortar, igualando para que quede esto bien bonito, bien parejo. Y de esta forma ahora lo repetimos 4 veces. Bueno, esta es una 3 veces más para los otros 3 extremos que tenemos de los cordones. ¿No les parece esto una belleza? Está quedando muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy colorida, ¿eh? El negro de fondo realza mucho los colores. Está quedando muy bonita, muy original, muy bonita. El siguiente paso, lo que vamos a hacer es el fajón, asa, correa, tiene muchos nombres, pero eso será ya lo que vamos a hacer en nuestro siguiente paso. Bien, para hacer el fajo vamos a usar este telar Kumihimo. Es fácil de encontrar, si no lo tienen, esto es fácil de encontrar. Pueden comprarlo a través de Amazon, AliExpress, también lo tiene. Lo pueden buscar escribiendo telar Kumihimo, así se escribe. Kumihimo con una H intercalada, ¿vale? Y también en tiendas de labores, donde vendan hilos, lanas, también se puede conseguir. Aquí en España es fácil de encontrar en los bazares chinos. Bien, ahora vamos a ver también cómo vamos a organizar nuestros hilos. Si ven, yo lo hago
en una pinza de la ropa, porque así puedo sujetarlo. ¿Eh? Es un pequeño truco. Entonces, cada ovillito de estos, el largo del hilo son 2 metros. 2 metros, pero con tres hebras. ¿Vale? Así. Los pequeños, 2 metros. Y estos, que son los que van cruzados, 15 metros cada uno. También 3 hebras, ¿vale? Entonces, vamos a hacer 3 ovillitos de 2 metros, 3 hebras. Vamos a hacer 3 en negro. Vamos a hacer 4 en amarillo, 4 en color naranja, 4 en rojo y 2 en blanco. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a colocar en nuestro telar. También vamos a necesitar un peso. Yo en mi caso cojo un manojo de llaves, que la verdad es que pesan un poquito. Y entonces esto nos puede servir de peso. Ahora vamos a ver cómo vamos a colocar nuestros hilos. Puede haber varias maneras, ¿eh? Porque, bueno, cada cual tenemos nuestra técnica y nuestra forma. Yo, para que no se me enreden demasiado, los voy colocando así. Primero los organizo en el orden en el que yo los voy a poner en el telar. Entonces, yo tengo los dos extremos en blanco. Entonces, yo lo hago así. Luego habrá quien lo haga de otra forma y le funcione mejor. El extremo va aquí y este lo voy a poner aquí. Ya tengo los dos extremos puestos. Ahora voy a poner los dos amarillos que van en ese orden. Aquí, así. Y paso por aquí. En esta ocasión, el fajón no lo voy a hacer con fleco. Entonces no necesito dejar mucho hilo. Pero si lo hiciéramos con fleco, pues tendríamos que dejar un poquito más de hilo a este lado. Dejar esto más largo. Los dos siguientes serían los dos de color naranja. Aquí colocamos así. Y este ahí. Y lo mismo con el otro. Así. Poco a poco los vamos colocando. Y creo que necesito un espacio más. Aquí. Vamos a reubicar esto así. Porque ahora vienen los dos de color rojo. A continuación del naranja. Y lo colocamos aquí. Ahí colocamos uno, aquí colocamos el otro. La preparación es un poquito entretenida. Pero es que luego el resultado es muy bonito. Aquí. Ya hemos hecho varios, ¿eh? Si hacen una visita por los tutoriales, los videos que tenemos hechos, van a ver que ya tenemos varios fajones hechos con este telar. Y el resultado, la verdad es que es muy bonito. Bien, ya tenemos todos los hilos colocados en la parte de arriba. Ahora vamos a colocar los de abajo. Los de abajo, los dos centrales. En rojo. Vamos a colocar estos dos por aquí. A ver que se vea. Aquí.
Este vendría aquí y el otro rojo al lado. ¡Ay! Se me rompió. Aquí. Y colocamos aquí. Ya tenemos los dos centrales ubicados. Ahora, los siguientes son los dos naranja. Los colocaríamos a continuación. Los siguientes los dos amarillos y los dos negros. Otra forma de colocarlos es simplemente cogemos todos los finales de todos nuestros hilos, incluidos los ovillos grandes, todos, y los sujetamos así. Como vamos a hacer un fajón sin flecos, entonces yo no estoy dejando aquí mucho hilo. Si pretendiéramos hacer con flecos, si quisiéramos hacer con flecos, entonces en lugar de cogerlo aquí, lo cogeríamos un poquito más arriba para dejarle el espacio que tuviéramos destinado al fleco. Una vez ya lo tenemos así, lo colocamos a través de este huequecito que tenemos. Y ahora ya lo que haríamos sería colocar cada hilo en su lugar. Los de color beige, que son los hilos, los ovillos gorditos, los de 15 metros, los vamos a colocar aquí en el centro. Estos son los que van atravesados. Estos irán yendo de aquí para allá. Y los que van de arriba hacia abajo y los de abajo hacia arriba son los que colocamos en un principio, que hemos visto con la otra forma de hacerlo. Entonces, déjenme que me organice con todo este enredo de hilos que tengo y los coloco, ¿sí? Ya los tengo colocados. Ahora mismo se ven un poquito desastre porque están un poquillo cruzados entre de unos y otros. Pero a medida que vayamos haciendo nuestro telar, esto se organiza. Ahora, aquí debajo, en este amarradito que hemos hecho, vamos a colocar nuestro peso. Y entonces quedaría tal que así, Lo podemos sujetar bien con un pedacito de hilo o con un ganchito, con algo que se nos sostenga, porque el peso es lo que nos va a mantener una tensión fija en nuestro tejido, perdón. Bien, vamos a empezar cruzando estos centrales, es decir, el que está a la derecha lo vamos a pasar a la izquierda. Este viene aquí y el que tenemos a nuestra izquierda lo pasaremos hacia la derecha. El primero queda como muy ajustadito porque está cerca del atadito que hemos hecho. Entonces queda ahí como muy apretadito, pero entonces nosotros lo vamos a dejar un poquito más flojo. Así. Bien. Comenzamos con el que tenemos primero aquí abajo. Lo vamos a colocar arriba. Y el que tenemos arriba a continuación, lo bajaremos aquí. El siguiente que tenemos abajo, lo llevamos aquí arriba y el siguiente que tenemos arriba, lo traemos abajo. Vamos intercambiando las posiciones. Este que tenemos aquí va para arriba y el siguiente que tenemos arriba lo traemos abajo. Ahora tenemos este aquí abajo, lo llevamos arriba y a continuación lo traemos a esta posición. Seguimos el mismo orden. Este va para arriba y el que tenemos aquí lo traemos abajo.
este que tenemos abajo lo llevamos arriba y el que tenemos aquí lo traemos abajo. Así vamos haciendo uno por uno y los vamos recolocando. Este amarillo lo traemos aquí, este lo subimos aquí y el último lo recolocamos aquí. Ahora vemos que el orden que teníamos arriba lo tenemos abajo y el que teníamos abajo lo tenemos arriba. Dos rojos centrales, naranja a ambos lados, le siguen los dos amarillos y acaban con los dos negros. Una vez ya hemos cambiado de posición, volvemos a cruzar estos de aquí y este lo traemos aquí. De nuevo aflojamos un poquito para que no se nos quede estrecho, para que no se quede encogido, ¿sí? Bien. Y giramos nuestro telar. Y volvemos a tener de nuevo la posición arriba, la que teníamos en un principio. Volveríamos a hacer otra vez lo mismo. Este lo traemos aquí y el que tenemos abajo lo llevamos arriba. El que está a continuación lo traemos abajo y el que tenemos aquí lo llevamos arriba. El siguiente que tenemos, a ver, así, lo traemos aquí. Y este lo llevamos arriba. El siguiente lo traemos abajo y este lo llevamos arriba. Este que tenemos aquí lo traemos abajo. Y el que tenemos a continuación abajo va para arriba. El siguiente que tenemos, pues, viene aquí abajo. Y este va arriba. El siguiente de aquí viene abajo. Y el que tenemos aquí abajo va arriba. Ahora le corresponde a este bajar, este último a subir y por último volvemos a tener la posición. ¿Qué hacemos con los que tenemos aquí atravesados? Pues volvemos a cambiarles de posición. Y si ven que a medida que vamos haciendo, pues esto ya se nos va ensanchando un poquito. Y ahora este de aquí lo traemos aquí. Un pequeño inciso y aclaratoria. Aunque en mi primera vuelta yo comencé desde abajo hacia arriba, normalmente comenzamos de arriba hacia abajo. El orden va, el primero de la izquierda superior viene a la izquierda inferior y el de aquí, de abajo, sube. El de arriba baja y así uno tras otro. Cuando hemos hecho todo el intercambio, colocamos el cruce y giramos. Es decir, esta vuelta hubiera estado así. Colocamos cruce y giramos y volvemos a comenzar de nuevo. Desde la esquina superior izquierda vamos bajando y seguimos con el siguiente hacia arriba, el siguiente hacia abajo y este es el orden, ¿vale? Yo ya la primera vuelta, en ese momento porque me convenía, por cierta razón, lo hice al contrario, pero normalmente es de arriba hacia abajo y siempre de izquierda hacia la derecha, ¿sí? No olviden el cruce, no olviden girar el telar una vez hemos hecho el intercambio de posición. Bueno, quería mostrarles un poquito el efecto
de lo que estamos haciendo. Miren qué belleza, ¿eh? Qué bonito se está viendo ya. Y eso es solo un poquito. Cuando tengamos más, van a ver que esto se ve lindo, lindo, lindo. Bueno, lo vamos a dejar aquí y continuaremos en el video número 7. Recuerden, estos proyectos siempre comenzamos desde cero, del principio hasta el final. Así que si acaban de llegar y solo encuentran esto, busquen por todos los otros videos porque están todos ahí, están todo el proceso está publicado. Normalmente los proyectos los empezamos desde cero hasta el puro final. Así pues, si te está gustando, por favor, dale al me gusta, suscríbete, es gratis. Y le dan a la campanita para que les puedan llegar las notificaciones de todo lo que vamos subiendo, todo el contenido que vamos creando. Y por otra parte, si son tan amables, porfa, aguanten un poquito la publicidad porque eso es lo que nos da el dinerito para mantener el canal funcionando y a mí me facilita para seguir creando contenido para ti. Así pues, nos vemos en el 7, ¿sí? Hasta luego.